too bad the last night. Es decir, yo dormí muy mal la noche anterior o la noche pasada. Ajá. No necesito auxiliares, lo único necesario que debo hacer es conjugar mi verbo en pasado simple. Ahora vamos con la negación con estas mismas oraciones. En la forma negativa es necesario usar un auxiliar. En este caso, el auxiliar de pasado simple es didn't. Ajá. Entonces, de esta manera, el auxiliar es quien asume la responsabilidad de negar mi oración. Ajá. Y el verbo solamente va a poner el contexto, es decir, de qué estoy hablando. Ajá. Y si se dan cuenta, lo demás se mantiene. Ahora, es bien importante recordar que si voy a ocupar un auxiliar, ajá, en este caso didn't, mi verbo debe mantenerse en su forma infinitiva. Ajá. Verbo en infinitivo. Porque, como ya les dije, el didn't está asumiendo la responsabilidad como buen auxiliar de hacer mi oración en pasado simple y en forma negativa. Lo único que va a hacer el verbo es estar o dar el contexto a la oración, pero no va a realizar nada más importante, solamente va a poner su cara bonita y el que va a hacer el trabajo difícil va a ser el auxiliar. Ajá. Otro dato curioso, este didn't o did, no, sí, didn't, va a funcionar para todos los pronombres. Si yo de repente no dijera I, si lo quisiera cambiar a she, es completamente válido. No va a haber ninguna conjugación especial para el didn't. Este va a mantenerse para todos los pronombres. You, I, he, we, etc. Ajá. Todos van a poder trabajar con este auxiliar. Ajá. No hay situaciones especiales. Y el verbo se va a mantener siempre sin conjugarse. Ahora veamos con el ejemplo de abajo. And it said, I didn't sleep too bad the last night. The only thing that I have to do is add the auxiliar into negative form and remember that my verb is still being into the infinitive form. The context continues in the same form, but the only thing that I have to change is the auxiliary. It doesn't matter if I'm talking in a first person or second or third in plural, it doesn't matter. You have to use the auxiliary to give a negative form of the structure. Entonces, lo único que hacemos es agregar la forma negativa del auxiliar did y mi verbo se mantiene normalito, sin ningún cambio. Y el contexto permanece. Algo similar sucede en la forma interrogativa. Por sí mismo el verbo no puede hacer preguntas, entonces recurre a su ayudante. Entonces quedaría algo así. Did you work in Castores for 2 years? Recuerden que este tipo de preguntas solo me va a aceptar respuestas cortas. Sí, lo hice. No, no lo hice. Mismo auxiliar que ocupo para preguntar va a ser exactamente el mismo que yo use para responder. Entonces, did you work in Castores for 2 years? El verbo, al igual que en la negativa, se mantiene en su forma simple. El contexto igual. Lo único que hacemos es un cambio. Al auxiliar, si fuera en forma afirmativa, por así decirlo, tendría que ser you
did. Ajá. Pero en este caso hacemos un cambio de valores y entonces así queda la pregunta. Ajá. Ahora, ¿esta cómo tendría que quedar? Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque me robo mucho espacio acá. Quedaría algo así. Did you sleep too bad the last night? Ajá. Y es bien importante el question mark. Si yo no lo agrego, estoy haciendo una afirmación, no una pregunta. Ajá. Did you sleep too bad the last night? Si responden que sí, entonces, yes, I did. O no, I didn't. Creo que esta ya no se vio mucho. Ahí está. Ajá. Yes, I did. No, I didn't. Ajá. Entonces, recuerden, solamente el auxiliar did se ocupa en oraciones negativas e interrogativas, jamás para afirmativas. Para eso los verbos van a trabajar con el sufijo ed si es regular el verbo o van a tener su propio comportamiento si es irregular. En el caso de las negativas se pone el auxiliar negado y el verbo en su forma simple. No se le va a hacer algún cambio. Ajá. Y recuerden que el did se adapta a cualquier persona. No es que a las terceras personas les tengas que agregar ese. No. Sino que se adapta con todos. Y de interrogativa, al did lo vamos a mandar al inicio de la oración. Después vamos a tener el sujeto, contexto y la question mark. Si yo no le agrego una question mark, estoy dando una afirmación, no una negación. Y por lo tanto, si yo no se lo agrego, estaría mal mi pregunta. Por eso es importante que siempre agreguen una question mark. Y este tipo de preguntas solo le va a aceptar respuestas cortas, como sí, lo hice, no, no lo hice. Yes, I did. No, I didn't. No, did not. Ajá. Mismo auxiliar que uso para preguntar va a ser el mismo que uso para responder. Mismo auxiliar que ocupo para preguntar, mismo que ocupo para responder. ¿Ok? Entonces, chicos, si tienen alguna duda, por favor, me la comentan, ya sea de manera personal o en los comentarios. Y con mucho gusto lo estaré resolviendo. ¿Ok? Thank you very much. Pongo mi patita.